Oye, os puedo pedir un favor, porque yo podemos ser puntuales a la hora de acabar, porque estoy solo con los niños y a las 8 no puedo poder extenderme mucho No, más. no, ¿Es no te posible? preocupes. Sí. Incluso si vemos qué tal antes de las 8. Venga, La genial. idea es la primera hora nosotros, luego media hora de preguntas, como muchísimo. Vale, Esperamos. Y perfecto, todos gracias. tenemos cosas después. Pues vamos a dar un par de minutillos o tres, porque esto sigue subiendo la cantidad de participantes, para que nadie se quede a medias. Todavía nosotros no estamos en el aire, ¿no? Entiendo. Bueno, Sí, o sí, igual sí. sí, sí. Muy bien, fenomenal. Vale, dale, Ángel, cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes a todos. Como ya sabéis, la ESI está siempre interesada y tiene el compromiso de estar al día en todo lo que es la actualidad, y ahora tenemos con el tema de Pegasus algo bastante controvertido por ahí, ¿no? Ante todo queremos pedir disculpas para quien no puede estar esta tarde, me voy a encargar de hacerlo yo. Mi nombre es Ángel Cruz, soy coordinador académico de ESIC, ya me iréis conociendo poco a poco, algunos ya me conoceréis. Y también tenemos que pedir disculpas porque Hugo tampoco ha podido venir esta tarde. Se va a encargar Luis del Marrón de estar moderando, y le ayudaremos entre todos un poquito por aquí. Una cosa quería comentaros en el chat, lo que entre a través de LinkedIn y de YouTube, que también vamos a estar emitiendo a la vez, no vamos a poder leerlo en tiempo, así que por favor, si podéis pasar las preguntas a través de Zoom, pues sería mejor. Y si no, si os entran si la metéis por la otra vía, vamos a tratar un poquito más. Bueno, pues vamos, no voy a extender más, vamos a ver si comenzamos esto y a ver si disfrutáis y aprendemos todos un poquito. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Disculpad, como dices, a Hugo, que ha tenido un problema personal que le ha hecho imposible moderar el debate. Y bueno, pues lo vamos a intentar moderar entre los panelistas que estamos aquí, que yo creo que desde diferentes ángulos estamos concernidos, ocupados y preocupados en las últimas semanas. Yo creo que, como todo el mundo, por las noticias alarmantes en torno a Pegasus, que en el fondo, y lo hablábamos ayer cuando preparamos un poco esta intervención. Bueno, es lo de siempre, pero ocupando más titulares y además afectando, lógicamente, no solo de manera directa probablemente a la seguridad nacional, sino a la reputación del país. Y bueno, Pegasus pues es uno más, ¿no?, de esos programas. Vamos a empezar con intervenciones, bueno, cada uno de unos 5 o 6 minutos, con una visión, bueno, en mi caso desde la comunicación, visión también desde el ámbito jurídico por parte de Alonso y de Paco Pérez Bés, y luego, claro, Claudio, con la visión más sistemas digital, de ciber, bueno, que yo creo que puede cerrar un poco el círculo de esa visión 360 del problema al que nos enfrentamos y cómo está afectando sobre todo a las corporaciones, a los CEOs, a las empresas, porque se está poniendo mucho el acento en el ámbito político, como es lógico, pero creo que debajo de la superficie del iceberg
queda mucha tela que contar y muchos riesgos reputacionales y de negocio para las compañías. De ahí el enfoque que hacemos. Y creo que la necesidad también de este webinar, en el que esperamos vuestra participación, porque nos parece esencial vuestra visión, vuestras preguntas a lo largo del mismo. Nos vamos a presentar cada uno de nosotros brevemente. Yo soy Luis Serrano, director general de Señor Lobo & Friends, que es una agencia especializada en prevención de riesgos, comunicación de crisis y recuperación de la reputación. He sido director del área de comunicación de crisis de Llorente y Cuenca y líder de su área global de especialidad de crisis durante 4 años. Soy periodista de formación, soy licenciado en periodismo. De hecho, trabajé 7 años en Onda Cero. Durante 17 años de mi carrera profesional fui jefe de prensa del Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, donde, por ejemplo, participé activamente en el manejo de situaciones tan relevantes como el atentado terrorista del 11M, el accidente de Spanair o el accidente del Alvia en Santiago. He participado en mi gestión, en mi fase de consultor de comunicación de crisis, en la gestión de algunas de las crisis reputacionales más importantes acaecidas en España en los últimos años. Y además soy profesor de varios máster, evidentemente, entre otros, el máster de AESIC. Y bien, por ir un poco ya al grano sobre cómo veo yo todo esto, la verdad es que la crisis originada por esos supuestos casos de espionaje realizados al movimiento independentista catalán y a varios ministros del Reino de España ha puesto, yo creo que en una situación de gran debilidad a Moncloa y a la reputación de la marca país en medio de un contexto internacional de extrema gravedad, de gran volatilidad y también de incertidumbre. No solo los gobiernos, creo, deberían estar preocupados por el espionaje y las consecuencias del mismo. Las grandes corporaciones sistémicas o aquellas que son infraestructuras críticas también deberían estar preocupadas. Con el objetivo de reflexionar sobre cómo mitigar ese riesgo en la actual situación, voy a hacer 5 reflexiones que considero esenciales. 1. ¿Estamos hiperconectados? Luego somos hipervulnerables, es decir, la irrupción de la suma de Internet, de los smartphones dotados de cámara, micrófono, GPS, datos biométricos, yo creo que nos ha convertido en balizas móviles. Se dice que todos tenemos una vida pública, una vida privada y una vida secreta. Y hasta la llegada de los smartphones era relativamente fácil separarlas y aislarlas. Ahora nos hemos convertido en objetivos transparentes para actores internacionales que juegan a la guerra híbrida, a la geopolítica, a la ciberdelincuencia o al espionaje comercial. Es decir, nuestra vida es ahora transparente. Los secretos, desde mi punto de vista, pues casi no existen. Luego, 2. ¿Las corporaciones están hoy más expuestas? Hago esa pregunta, no sé cómo lo veréis los demás, pero, en fin, en España, quienes hayan estado en contacto con los líderes del proceso espiados y quienes lo hayan estado en los últimos tiempos con los ministros del Reino de España, pensemos que a través de los móviles de 4 ministros que sepamos accedemos a sus conversaciones, bueno, pues con el resto del gabinete, con todos los empresarios con los que hayan hablado, con los sindicatos, con los partidos políticos con los que hayan conversado, con periodistas con quienes hayan estado en contacto y, por supuesto, con otros gobiernos y líderes mundiales. Por lo tanto, en fin, la tinta del calamar expone las conversaciones, los correos, todo lo que hayan tenido, bueno, pues esas relaciones con esos potenciales stakeholders. Luego, más allá del espionaje reconocido desde el CNI, y de elementos descontrolados que supuestamente pueden haber dentro de la estructura del Estado, quién sabe, hay que sumar las posibles injerencias por parte de Marruecos y Rusia, que parecen consolidarse en diversas investigaciones periodísticas, y en el caso de Marruecos, y desde el punto de vista geopolítico, además no podemos separarlo de la ecuación del asunto del Sáhara y del suministro del gas y de Argelia, ¿no? En ese sentido, las alertas hace mucho que deberían haber saltado pues seguramente en el Estado Mayor de las grandes empresas energéticas de este país. Si pensamos en Rusia y sus posibles injerencias internacionales en forma de guerra híbrida, pues no solo es fácil pensar en las elecciones americanas, por ejemplo, del 2016 o en la supuesta relación con el proceso. Hay que pensar, además, en medio de la guerra de Ucrania, en la que estamos sumidos, en todas las acciones de desestabilización unidas al suministro energético, la cadena de suministros, el sistema financiero, en fin, las alertas de alguna manera deberían haber saltado hace tiempo, como digo, insisto, en el Estado Mayor de las energéticas, en el sector probablemente de la alimentación, en los grandes bancos de este país. 3. A ver, desde la perspectiva de la protección de la reputación y el negocio,
¿Qué tipo de empresas nos encontramos para que enfrenten estos? Un poco desde nuestra metodología, la del señor Loban Friends, dibujamos dos tipos de empresas. Las hard, es decir, las que están preocupadas por la prevención, se adaptan al cambio, son resilientes, tienen un pensamiento digital, generan una verdadera cultura de prevención y la ponen en marcha. Y las que denominamos weak, las débiles, que son aquellas que carecen de todo esto, es decir, no tienen procedimientos, no saben cuáles son sus riesgos, no se preparan, son cero resilientes, ¿no? Vale, el cuarto punto, ¿cómo protejo a mi compañía en una situación como esta? Bueno, pues desde mi punto de vista, lo que habría que hacer es generar una verdadera cultura de prevención en la organización, porque yo soy un firme convencido de que los fuegos se apagan en invierno. ¿Y cómo? Pues volviendo a auditar mis riesgos, todos, los operativos, los financieros, los sistemas de comunicaciones, los reputacionales, insisto, todos, y luego los sistemas de gestión, de control, la auditoría de las comunicaciones, no sé, a ver, revisar todos los sistemas de alerta, los procedimientos de gestión de incidentes y crisis, y esto seguro que hablarán mis colegas letrados de los sistemas de compliance de forma completa, ¿no? El punto quinto y el último. ¿Qué debe preocuparle a los directores de comunicación? Que eso, evidentemente, a nosotros también nos preocupa mucho. ¿Qué les debe preocupar a los DIRCONs en la protección de la reputación? Bueno, pues el control de directivos y empleados como portavoces no autorizados de la compañía, ya sea porque les hackeen o porque los filtren información. Esto lo vimos en WannaCry clarísimamente, ¿no? Luego, los procesos de desinformación que puedan producirse respecto a la compañía basados en la información interna que ha trascendido y que además se publica tergiversada. Y luego que la organización no entienda que hoy en día es más fácil que nunca que todos los procesos de información interna sean por definición transparentes. Es decir, desde mi punto de vista, toda la comunicación interna hoy en día es comunicación externa. En una frase, ¿qué debe hacer la organización con el CEO a la cabeza para protegerse? Pues yo creo que generar una auténtica cultura de prevención sobre la base de un riguroso compliance y de una alta protección de las comunicaciones, pues para que la vida secreta de la organización no sea expuesta o utilizada con intereses espurios. Así que, como siempre digo, y ya finalizo, cuidemos la reputación y ahora nuestras comunicaciones si no queremos perderla pues con un solo WhatsApp. En fin, esta es mi primera aproximación. Y yo creo que podemos seguir contigo, Alonso Hurtado, socio de Écija, porque creo que una primera aproximación desde la perspectiva legal pues es muy interesante, si te parece. Genial. Mil gracias, Luis. Gracias a todos por la invitación. Bueno, lo apuntabas antes. Esto no va de Pegasus solo, va de todas las infinidades de tecnologías que nos rodean, y algunas las tenemos socializadas o más que socializadas dentro de nuestros propios dispositivos. Y o bien son las herramientas de escucha activa, que creo que es una palabra que debemos empezar a utilizar y a poner encima de la mesa, de escucha activa, o bien son aplicaciones más específicas, como puede ser Pegasus, específicas para lo que es, ¿no? Para investigar, digamos, y para poder obtener una información muy relevante, y luego ya veremos a ver quién la obtiene y para qué usos, ¿vale? Desde un punto de vista legal, yo creo que tenemos que hacer dos apreciaciones importantísimas, ¿vale? La normativa en España es bastante clara, y de hecho podríamos decir que es una de las normativas en Europa probablemente de las más restrictivas en el uso, en la protección, digamos, de la privacidad y de la intimidad, que parecen cosas parecidas, pero no son parecidas, o sea, no son la misma. Al menos no son la misma. Se montó mucho revuelo hace algunos años con la reforma a la ley de enjuiciamiento criminal. Quiero recordar que era el 579.3, me parece recordar, 579 y no me acuerdo el punto, de la ley de enjuiciamiento criminal, precisamente porque bajaba un poco el listón del requerimiento para poder hacer escuchas, digamos, ante, si no recuerdo mal, decía ante comisión de delitos inminentes o comisión de delitos, digamos, como que había indicios claros de que se iban a cometer delitos, y se permitía que no tuvieran que ser autorizados por juez previamente, ¿vale? Esas escuchas. Aquello llegó al Consejo de Estado, el Consejo de Estado emitió informe en el proyecto de reforma del enjuiciamiento criminal, emitió informe negativo, obviamente, como no podía ser de otra forma. La verdad que hay veces que a nuestros legisladores se le ocurren cosas que, quiero decir, que me parece bien que se les ocurra, pero que previamente modifiquen la Constitución para que no haya
no haya problemas y no se las tumben después. Y finalmente acabó estableciéndose el 579.3, creo, recuerdo que es el 3, acaba estableciéndose que hace falta autorización judicial, ¿vale? Este es el mismo ejemplo, la mayoría de los países de la Unión es parecido a esto, es decir, salvo contadas excepciones, que las hay, no pueden realizarse escuchas sin previa autorización judicial, y esas contadas excepciones son situaciones, por ejemplo, de seguridad nacional, son situaciones de guerra. Siempre recuerdo, no sé si recordáis cuando los atentados en Francia de Bataclan, ¿recordáis aquella noche, no me acuerdo cuál era 2 y pico, 3 y pico de la mañana, que salió el presidente de Francia declarando el estado de guerra y declarando la guerra al ISIS? Sí, sí. Eso no era una mera declaración de guerra, quiero decir, institucionalmente hablando, me refiero. Eso tenía sus efectos jurídicos. Sus efectos jurídicos era automáticamente que muchos derechos fundamentales, en este caso de los franceses, automáticamente quedan supeditados, digamos, a la lucha, entre comillas, contra los que están soslayando o atacando, digamos, al Estado, en aquel caso al Estado francés, ¿no? Entre ellas, el secreto de las comunicaciones. Todas las comunicaciones que se hacían en aquel momento desde Francia, en Francia o hacia Francia, eran automáticamente todas escuchadas, analizadas y entiendo que derivado de ello pues, se pudo conseguir tan rápido, o parte de ello ayudó a poder conseguir tan rápido la persecución de, ¿no? Luego tenemos que tener en cuenta también otro punto, los centros nacionales de inteligencia, CNI en nuestro caso, o los servicios de inteligencia en general. Los servicios de inteligencia en general tenemos que tener en cuenta que no actúan como policía judicial en los juzgados, no tienen esa consideración, tienen una regulación específica también, es importante, tenemos que tenerlo en cuenta. Tienen normalmente unos medios que no están al alcance por regla general de todos. De hecho, ayer lo hablábamos, si recordáis, que incluso este tipo de tecnologías que estamos hablando, Pegasus y semejantes, ¿vale? Derivadas o asociadas, son tecnologías que realmente en algunos casos podrían llegar a tener la consideración de arma, entre comillas. Creo que es algo también importante y que, derivado de esto, entiendo que es perfectamente defendible la posición, no digo en todos los casos, pero sí en algunos casos, es perfectamente defendible la posición de que tiene que existir un control de a quién se vende y bajo qué condiciones se vende y se facilita. Es igual que el armamento no se le vende o no se le debería vender por parte de los estados, en este caso el Estado de Israel, no se le debería vender a los que se supone que van a atacar a los que van a hacer un mal uso digamos, del armamento como tal, no va a ser para la mera defensa del territorio correspondiente, sino que se va a utilizar para usos de todo tipo, ¿vale? Desde acciones terroristas hasta desestabilización de estados, etc. Eso también creo que es importante y creo que lo tenemos que poner encima de la mesa. La verdad que no tengo muy claro cuál es la consideración en Israel. Creo que recordar que ayer nos comentaba uno de los compañeros que hay una normativa específica en Israel que regula este tipo de soluciones de seguridad. Se consideran, digamos, parecidas digamos, al armamento y por tanto están supeditadas a una serie de controles muy específicos a quién se vende y quién lo puede utilizar. ¿Okay? Lo que sí parece obvio es que en el caso que no, o al menos todo apunta hacia ello, no sé si obvio o no, pero parece que apunta hacia ello, en que esta tecnología está en manos de gobiernos, obviamente, y que parece que no solo está en manos de gobiernos, sino otras semejantes a esta no está solo en manos de gobiernos. No olvidemos que al final no deja de ser tecnología que puede ser desarrollada por cualquiera, entre comillas, con unos niveles suficientes y bastante pros, pero digamos que es bastante más sencillo que montar un misil. Sin duda alguna. Técnicamente entiendo que es más accesible esto que montar un misil, con lo cual obviamente pensemos el riesgo asociado que hay para todos,
No solamente si eres personaje público, como lo que has dicho antes, sino también si te relacionas con esos personajes públicos, porque son los daños colaterales que se van a poder derivar seguro de las escuchas, digamos, que le estén haciendo a ese personaje público correspondiente, y que estoy seguro que en esos 6 gigas famosos hay conversaciones privadas que no forman parte de la actividad pública o de la actividad política, digamos, o de gobierno del ministro correspondiente. Muy bien, muy interesante, ¿eh? Y desde luego estamos frente a armas casi de destrucción masiva que van a tener una injerencia incluso en nuestra vida secreta. Claudio Chifa, yo creo que tú como miembro de Forbes Technology Council y fundador de DLT Correctat tienes mucho que aportar en este sentido. Ilumínanos con la visión desde la tecnología, el ciber, etcétera, de a qué nos estamos enfrentando, a qué se están enfrentando sobre todo las empresas, los CEOs de las compañías, que parece que no sé yo si son muy conscientes del escenario en el que se encuentran. Buenas tardes. En primer lugar, gracias por tenerme por aquí. Siempre un placer colaborar con ESIC. Un equipo bastante grande detrás que le tengo muchísimo cariño desde antes de ESIC. Estamos vendidos. Voy a empezar con el titular bonito, con el de estamos vendidos. Al final, esta parte de escuchas activas tiene su trasfondo legal, pero no empezó exactamente en el lado legal. A nivel legal, la escucha activa se refiere un poco a las capacidades de las redes telefónicas y de telecomunicaciones que permiten al final a los organismos hacer cumplir la ley, ¿no? Con una orden judicial u otra organización legal, e interceptar de forma selectiva a ciertos individuos, pero siempre con una orden judicial. La mayoría de los países requieren las operadoras de telecomunicaciones, sobre todo las que tienen licencia, por las piratas que hay unas cuantas ya no, que proporciones acceso a sus redes y pasarelas a nodos de escucha activa. Esto quiere decir que hay unas normativas técnicas reguladas, que las podéis encontrar dentro de ETSI, por ejemplo, que regula toda esta parte de escuchas activas, y aparte manuales públicos de fabricantes conocidos como Cisco y similar, que nos explican claramente cómo se permiten acceso a estas redes de telefonía y de comunicaciones para interceptar usuarios. Que ya no es solo un Pegasus, sino también desde fuera las comunicaciones se pueden interceptar con bastante facilidad, entre comillas, a todo lo que permita la técnica. Siempre tenemos algún tipo de vulnerabilidad, tipo 0D y similar, que nos permiten pues husmear en todas partes, ¿no? La escucha activa en particular difiere de la vigilancia masiva. No es lo que hablamos generalmente de que el gobierno americano está captando las comunicaciones de todo el mundo para descifrarla cuando aparezca un fallo en una llave o similar, sino la escucha activa es una cuestión selectiva. ¿Qué pasa con eso? En el ámbito informático, los backdoor, que llamamos antiguamente los troyanos, como Backup Orifice y Sub7 para los más mayores, se inventaron antes, incluso de Citel, que entró como en el 99 en España, si no me equivoco, para escuchar teléfonos. Yo me acuerdo en el 90 y algo jugar ya con bichos, infectando ordenadores remotos, abriéndoles dándoles la vuelta a la pantalla y haciéndoles auténticas barbaridades. Eso poco a poco se convirtieron en herramientas de gestión remota que a día de hoy conocemos como TeamViewer o Anydesk o similar. ¿Qué quiere decir? Que no hay mucha diferencia a eso, simplemente que es un Anydesk a tu ordenador que tú no ves. No es una técnica para quitarle un poco el romanticismo a todo esto, no es algo extraordinariamente complejo, son herramientas de gestión habituales en la informática que se le ha dado otra vuelta y otro enfoque para darles un uso a veces no adecuado. Cuando hablamos de escucha activa y de escucha activa legal, por supuesto, pues tiene que haber una orden y demás. Pero al final hay un montón de programas, en algunas ocasiones se refieren a ellos como RAT, del anglosajismo de rata, ¿no? Que al final es una herramienta de acceso remoto, Remote Access Tool, que nos permite controlar dispositivos móviles, ordenadores y lo que queramos al final, porque esto al final aplica hasta fotocopiadoras o cualquier cosa que se conecte a internet de una u otra manera. Puede ser una cámara, se puede infectar a día de hoy, se puede bichar cualquier cosa.
Y no os creáis que es tan complejo. Hay cuestiones que están diseñadas con una cierta trazabilidad, con una cierta formalidad para venderlo a cuerpos y fuerzas similar, pero después en el mercado hay desde 50 euros al mes para infectar al que tú quieras, que no le detecte ningún antivirus, cualquier tipo de juguete. Si como estés en algún foro un poco más extraño, tienes gente que te lo comparte hasta gratis. No es tan fácil con un teléfono móvil, pero aún así para móviles hay bastante. Que infectas una aplicación, se la mandas a alguien, mira, aquí tienes el YouTube sin anuncios. O le mandas un WhatsApp o un enlace y a partir de ese enlace le puedes seguir por todos los sitios donde camina. Os puedo hacer una referencia a un proyecto técnico libre en GitHub que se llama Trapper, que está bastante utilizado y en algunos de los cursos de ASIC creo que se ha hablado de él también, donde con un simple enlace a una noticia del un periódico cualquiera, a partir de ahí puedes saber todas las pestañas que tiene abierto en el navegador la persona, su nivel de batería, por dónde está paseando, a qué wifi está conectado, con un simple enlace de una noticia. Ni siquiera le instalas algo en el dispositivo. Enlace que después puedes aparecer perfectamente y ni siquiera puedes saber si ese teléfono ha sido interceptado o escuchado. Con lo cual, estamos vendidos, ¿no? Estamos vendidos y como bien comentaba Luis, esto pasa por el análisis de riesgos, saber a qué es lo que nos enfrentamos de verdad, saber en qué zonas podemos usar un teléfono, en qué enlaces hacemos o no clic, tener un teléfono de empresa y otro privado, igual que con los ordenadores, no tener permisos de administrador, tener restricciones y un montón de otras cuestiones que en el teléfono pues no le prestamos atención. Un ordenador nos preocupa más, pero el teléfono que tiene mucha más información sobre nosotros que un ordenador, porque tiene acceso a todo lo que tienes acceso desde el escritorio, pero es que después lo llevas en tus pantalones y sabe hasta la temperatura que tienen tus piernas, para no decir otra cosa, porque tiene esos sensores, al final nos despreocupamos de él, porque bueno, como es el teléfono, pues no pasa nada. Y no es así. Madre mía, tremendo, tremendo. O sea, estamos vendidos, porque claro, no estamos hablando de alta tecnología, de misiles supersónicos y hipersónicos, ¿no? Sino que prácticamente cualquier estado, cualquier empresa, cualquier ciberdelincuente, pues nos puede hackear el móvil en cualquier momento. Paco Pérez, socio de SDIS Group, tela marinera, ¿cómo lo veis vosotros desde ECIS y bueno, ¿qué le diríais a los CEOs de las compañías? Bueno, después de escuchar a Claudio, pues la verdad es que creo que poco puedes contarles, ¿no? Porque te das cuenta de que este elemento disuasorio de la ciberseguridad, que al final no deja de ser también un área muy disuasoria para que traten de atacar al más vulnerable, pues cuando te encuentras en una situación como esta, en la que esa tecnología está al alcance de cualquier persona, o por lo menos es accesible para personas. Comentabas tú el ejemplo del misil, es decir, solo por el precio de fabricar un misil, pues no todo el mundo lo puede tener, pero si una tecnología de este tipo te la puedes encontrar en el mercado con un precio relativamente bajo, pues evidentemente al generalizarse la tecnología que puede ser utilizada con fines maliciosos, pues se generaliza también este problema, ¿no? Pero bueno, en este caso tampoco creo que estemos hablando de algo nuevo, ¿no? Recordaremos también el año pasado cuando Macron decía que le habían espiado con Pegasus. Esta conversación ya se tuvo, ¿no? De qué era Pegasus, por qué, quién la tenía, no sé qué. Y bueno, o no hemos aprendido nada o nos hemos dado cuenta, creo que lo decía bien Claudio, pues que el mundo va a ser así a partir de ahora, ¿no? Entonces, si tecnológicamente no tenemos herramientas frente a este tipo de amenazas como para evitar ser espiados, pues tendremos que hacer algo más, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor la parte más organizativa, pues puede cobrar una especial relevancia pues en esta cultura, en esta concienciación, el saber que te están espiando o que te pueden espiar de una manera fácil y por lo tanto al final pues, los consejos que les damos a los clientes en estas situaciones es la que veníamos dando también antes en INCIBE, ¿no? De trabajar como ya si hubiese sido vulnerado, ¿no? Y por lo tanto pues tratar de minimizar la revelación de información, la utilización de esta tecnología, pues sabiendo que al final no es tu amiga en estas situaciones, sino todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, yo sí que diferenciaría, para centrar también un poquito el debate, la utilización de esa tecnología cuando tú estás espiando, cuando tú eres el espía o bien cuando te están espiando a ti. Yo creo que son dos mundos totalmente distintos, especialmente desde un punto de vista más regulatorio, que es donde lo suelo ver ya, ¿no? O suelo ver yo, perdón. Cuando tú espías, por lo menos en España o en países que tenemos un Estado social y democrático de derecho, al final tienes que seguir una serie de reglas, ¿vale? Aunque estemos dentro de lo que es la seguridad nacional o las actividades de los órganos de inteligencia,
nos guiamos por una serie de reglas y por una serie de controles. Y por lo tanto, no todo el mundo puede espiar a todo el mundo cuando le dé la gana, sino que evidentemente para eso hemos construido una serie de controles para controlar al controlador, ¿no? Muchas veces incluso. Con lo cual eso es interesante que lo tengamos en cuenta, porque para eso hay normativa como puede ser la ley Mordaza, el tema de SITEL, que también es una cosa que, bueno, joder, pues que durante hace muchos años que existe en España SITEL, ¿no? Y bueno, pues sus controversias, pero al fin y al cabo estaba fundamentado y estaba argumentado por una necesidad de control. ¿Qué es lo que hacen las entidades de inteligencia? O sea, al final para eso están, ¿no? Para hacer cosas que los demás no podemos hacer, con unas reglas distintas, pero porque el bien protegido es absolutamente superior, ¿no? O el tema de los troyanos buenos, que apuntaba antes Alonso, ¿no? La ley de enjuiciamiento criminal, es decir, oye, si yo como policía quiero instalar en el ordenador o en el terminal de un presunto ciberdelincuente, pues un software, un spyware para poder tener acceso a determinada información, pues bueno, lo que tengo que hacer es solicitar esta autorización judicial para que se haga un informe de ponderación sobre los derechos y libertades de la persona que está siendo investigada, ¿no? Con lo cual, en este sentido, yo creo que España por lo menos tiene garantías y podemos afirmar que se está respetando la legalidad en todas las actuaciones que se lleven a cabo, ¿no? Apuntabas tú el tema antes de los separatistas catalanes, es decir, en este caso se está espiando a unas personas pues, que estaban llevando a cabo una serie de actividades que tenían por objetivo, presuntamente, el desestabilizar a las instituciones del Estado, y esto está regulado en la norma y por lo tanto hay que evitarlo, y lo evitamos con los medios que tenemos a nuestro alcance. Y por otra parte, el problema, que yo creo que es donde radica toda esta cuestión, es cuando tú eres el espiado, ¿no? Sobre todo cuando se lleva a cabo a través de estados que no tienen necesariamente por qué seguir las mismas reglas que tú, y lo estamos viendo, sería el caso en esta situación del espionaje que tú, Luis, apuntabas al principio de la charla, cuando son tus ministros los que son espiados presuntamente también pues, por un gobierno extranjero o por un Estado que a veces es enemigo y a veces es amigo. O sea que tampoco quiero decir que esto ocurre, y esta tecnología, de la misma manera que lo utilizamos en España para determinados fines, pues otro lo puede utilizar para otros fines, ¿no? Desde el punto de vista de responsabilidad, yo lo trataría pues, como un ataque de día cero, es decir, esto es inevitable. La tecnología de Pegasus por lo menos no puede evitarse, y a partir de ahí, como no puedes hacer nada, pues lo que tienes que intentar implementar una serie de medidas para minimizar ese impacto o gestionar ese posible riesgo de revelación de información, ¿no? Que está muy bien luego cuando hablamos, no, esto es un delito de revelación de secretos, y dices, ya, muy bien, pues vamos a perseguir, a investigar y a detener al culpable. No, es que no sabemos quién es, evidentemente. O sea, esto no funciona con los mismos parámetros que puede funcionar otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Pegasus a mí me llama bastante la atención, porque si entráis en su página web y os descargáis el informe de transparencia que tienen publicado, pues ahí explica con pelos y señales a quién venden esa tecnología, en qué circunstancias, a quién no se la venden también. Y eso tiene todo el sentido del mundo, porque al final en España tener una tecnología de este tipo sería considerada delito por fiscalía, y con lo cual el particular que tuviese Pegasus en su poder solo lo podría utilizar para cometer delitos, y por lo tanto se le investigaría, se le perseguiría, ¿no? Pero bueno, es una empresa que está en Israel y que, como él dice, solo se lo vende pues eso, a servicios de inteligencia, a gobiernos y con determinadas finalidades muy concretas y a determinados números de teléfono muy concretos. Es decir, no es una tecnología que se pueda utilizar, según dicen ellos, para investigaciones o vigilancias masivas, sino todo lo contrario. Es una cosa como muy controlada, ¿no? Eso tiene sentido. El Estado de Israel, además, en este tipo de cosas son bastante serias, pero no deja de llamar la atención que sea un producto pues, que pueda comercializarse con absoluta libertad, sin perjuicio de que evidentemente pueda ser considerado, pues me parece muy bien que sea considerado como arma, porque precisamente puedes provocar un daño y desestabilizar a gobiernos, como así se está demostrando, ¿no? Por terminar, yo creo que al final tanto los miembros del gobierno como de las grandes empresas de IBEX o infraestructuras críticas, esto ya lo conocen, quiero decir, tampoco les pilla de sorpresa. Es decir, cuando llegas a estos niveles ya se te advierte de las posibilidades de tener este tipo de incidentes o de ataques, con lo cual raro es que te pillen desprevenido con esto. Si te pillan desprevenido es porque no has seguido un poco las pautas que se te han indicado. Y ya se toman medidas para llevar a cabo determinadas, por ejemplo, en viajes al extranjero, ¿no? Pues ya llevas dispositivos limpios, ya tomas una serie de medidas de precaución que no tomas en otras circunstancias. Y bueno, yo en ese sentido
creo que si ha ocurrido eso, pues desde luego no será porque no sepamos o no nos haya pedido, que es que no conocíamos Pegasus, sino todo lo contrario. Creo que éramos perfectamente, o somos perfectamente conscientes, como lo indicabais también, de que esto puede ocurrir, de que esto se suele hacer, de que esto puede pasar, y a partir de ahí, pues si te pasa es que evidentemente pues, no has tomado las precauciones adecuadas para evitarlo, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, partiendo de que esto es inevitable, de que la tecnología cada vez te permite más estas intrusiones y que cada vez manejamos más información y de carácter más sensible y más secreto, pues yo creo, la verdad es que no tengo una respuesta ni una solución para poder evitar todo esto. Parecen soluciones muy radicales y muy extremas de dejar de utilizar la tecnología y creo que ni aún así conseguiríamos esos objetivos. Pero sí que yo creo, y es bueno que se haya planteado de nuevo de una manera más clara y más tangible, que esto te puede ocurrir y que por lo tanto tenemos que ser mucho más conscientes de la información que almacenamos en nuestros dispositivos y que manejamos. Y por otra parte, pues en esa concienciación de, oye, esto va en serio, esto ocurre, está cerca y a partir de aquí pues cambiar un poquito posiblemente la mentalidad y tomar acciones pues bueno, muy de cautela y muy de previsión. Pero la verdad es que poco más. Yo jurídicamente, yo te digo, la responsabilidad sería un poco la gestión de si he sido negligente, diligente en la pérdida de esa información y tal, pero a estos altos niveles como el ejemplo del que estamos hablando, pues la verdad que tampoco creo que podamos contar muchas cosas. O sea que no sé si he aclarado más que confundido, pero bueno, por lo menos es una reflexión que podemos compartir. Fíjate ahí, Paco, que a mí me tranquiliza esto de que, bueno, pues, en fin, estamos en un estado de derecho, ¿no? Y hay quien controla al que controla, pero lo que me preocupa es lo que dice Claudio, ¿no? De que estamos vendidos y de que, bueno, no que estemos vendidos nosotros, los que estamos aquí, ¿no? Incluso ni siquiera las empresas, pero que esté vendido nuestro gobierno, eso ya me preocupa personalmente un poco más. Yo le quería plantear... bueno, y Paco, y una cosa que me ha parecido muy curiosa y muy interesante por tu lado, es el eufemismo del espiado por un gobierno que puede ser amigo. La verdad es que ya se está muy políticamente correcto, si me lo permites. A ver, Alonso, una pregunta que te hago, porque además hoy es noticia no solo que tenemos nueva directora del CNI, sino que se ha aprobado con los votos del PSOE y del Partido Popular la reforma de la Ley de Seguridad Nacional. Yo no sé qué pros y contras le ves a la misma en relación a la seguridad de las comunicaciones, también en el ámbito empresarial, si tiene algún tipo de hilazón o de link con lo que estamos hablando del caso Pegasus o de otros posibles programas espías. La que han aprobado hoy, in extremis además, realmente no toca esa parte, ¿vale? No la afecta. Toca otras muchas partes, pero esa particularmente no la afecta. La otra, digamos, la que modifica, lo que se ha aprobado hoy es una modificación, ¿vale? De la ley del 2015, si no recuerdo mal. Realmente no hace una referencia expresa, lo que sí determina, digamos, cuáles son las situaciones consideradas de seguridad nacional, cuáles son las acciones, digamos, entre otras cosas, cuáles son los elementos, digamos, que conforman la seguridad nacional, ¿vale? Entre ellos, obviamente, están las comunicaciones, pero tenéis, por ejemplo, recientemente publicada, semana pasada, si no recuerdo mal, normativa específica en materia de seguridad sobre redes 5G, por ejemplo. Precisamente ¿por qué? Porque todo el mundo, bueno, todo el mundo no, si todo el mundo lo supiera probablemente se llevaría las manos a la cabeza, pero la tecnología 5G permite hacer cosas que otras tecnologías no permitían o permitían de forma bastante más limitada, ¿vale? Entonces, ¿qué se ha establecido? Pues, por ejemplo, medidas orientadas precisamente a garantizar una mayor seguridad a todo el que provea o tenga algo que ver, digamos, con los servicios de 5G, digamos, con tecnologías 5G. Se están publicando múltiples relacionado con el tema de las 5G, que imagino que todos también sois conocedores, ¿no? Que los proveedores Europa se está poniendo Europa también con cierta presión, esto es de hace ya tiempo, cierta presión de Estados Unidos para que los proveedores de tecnología 5G no sean proveedores no OTAN, provenientes de países no OTAN. Esto imagino que lo habéis escuchado, ¿no?
con el tema de Huawei, las antenas de Huawei, la presión de Estados Unidos cuando Telefónica contrató todas las, en el caso de España, Telefónica contrató todas las antenas de 5G a Huawei. Pues bueno, ahí hubo nuestros más y nuestros menos. Básicamente, o sea, a ver, yo estoy hablando ahora ya no solamente de escuchas y legalidad de las escuchas o no, estoy hablando también de, si me apuráis, de estrategia, ¿no? De estrategia, si me apuráis, también militar. O sea, yo creo, y lo pongo aquí encima de la mesa, creo que estamos un poco, nuestra generación y otras generaciones anteriores, creo que están un poco estamos un poco mal acostumbrados. Nos creemos que vivimos un poco los mundos de Yuppie, donde no hay guerras y donde las guerras que hay son muy lejos y que no llegan aquí. Y durante muchos años pues hemos decidido que como el petróleo y el gas era más barato el de Rusia, pues se lo comprábamos a Rusia. ¿Qué problema iba a haber, verdad? Y que como las antenas son más baratas las de China, pues qué problema va a haber, ¿no? Y que como los chinos tienen mucho dinero, pues qué problema va a haber si vienen y compran las compañías energéticas de nuestro país vecino y se hacen accionista mayoritario de la compañía energética de nuestro país vecino. ¿Y qué problema va a haber si compran, no sé, la central nuclear de... ¿Entendéis por dónde voy? Es Sí, sí, decir, totalmente. creo, y esto ya no es un tema solo de las escuchas, es un tema de estrategia y de mirar un poco más allá. Esto, recuerdo un militar francés, amigo, me dijo, oye, vosotros por qué no, hablando de tema de tecnología y tal, y me decía, muy simple, en menos de un siglo hemos tenido 2 guerras mundiales en las cuales nos han invadido. ¿Cómo vamos a hacer, por mucho que seamos muy buenos amigos hoy en la Unión Europea, que somos muy buenos amigos, pero bueno, hay determinadas cosas que las seguimos manteniendo en casa, no las queremos compartir, ¿no? Entonces, en cierta medida, eso es una estrategia de seguridad nacional, a mi juicio. Si un día, el día menos pensado, te pasa algo como le ha ocurrido a Ucrania o le puede ocurrir a otros países, pues digamos que no estás tan vendido como probablemente haya veces que podamos estarlo, ¿no? Y hablo de, sobre todo, infraestructuras críticas, que como sabéis, esto que estoy contando también es una estrategia a nivel europeo. Hay regulación que está limitando específicamente eso y se paralizan operaciones de inversión en compañías. En España lo seguimos teniendo, cualquier operación de inversión extranjera en compañías de determinados sectores y con determinadas características, tiene que ser previa autorización. Entonces, ¿por qué? Justamente por eso, porque hay determinadas tecnologías, por ejemplo, una compañía que desarrolle una tecnología como Pegasus no podrá ser invertida por un extranjero. En España eso está regulado específicamente. Y inicialmente parecía que era solamente para el COVID, pero eso se ha quedado. Y yo creo que se va a seguir quedando, ¿eh? No lo van a levantar. Precisamente porque es estratégico para el país, o puede ser peligroso para el país, entre comillas. Fíjate, Alonso, que nosotros vivimos ese ensayo de la Segunda Guerra Mundial, que fue la guerra civil, pero no sé, nos queda un poco más lejos, aunque yo siempre que oigo a mi suegra y recuerdo a mi madre que vivieron una guerra y una posguerra, dice, sois unos flojos. Claro, no tenemos ni idea de qué va esto y ahora nos estamos empezando a enterar. Yo os animaría a que nos interpelemos con total naturalidad entre nosotros, nos interrumpamos lo que queráis, pero mientras se os ocurre un comentario, yo sí le quería hacer una pregunta a Claudio. ¿Crees que se están protegiendo suficientemente hasta ahora las empresas? ¿Prevés de alguna manera un antes y un después de Pegasus? Incluso hay una necesidad real, hay mercado para este tipo de soluciones. Es más, ¿quién tiene acceso a este tipo de soluciones? Bueno, empezando, empezando por lo más básico, esto de Pegasus, que de lo que venimos hablando estas últimas 2 o 3 semanas, no es nada nuevo. Esto es una ola de algo que ya hemos hablado hace 1 año y medio y hace 3, donde hay una demanda de WhatsApp y de Apple contra NSO por usar sus tecnologías para interceptar a otros. Y es una demanda abierta, donde hay un montón de información, que sí hay partes censuradas, es decir, declaraciones para proteger datos privados, pero la gran mayoría de la información es pública, pero que reconocida, y no deja de ser otra ola que no entiendo exactamente del todo la motivación de por qué se vuelve a darle todo este bombo de nuevo después de 1 año y medio. Es una cuestión curiosa y eso, pues igual Luis, tú lo puedes analizar mejor que yo, igual se te ocurren cosas, pero a mí personalmente no se me ocurren. Pero es
Y las empresas no, para este riesgo en particular, algunas, que aparte hay normas que de forma, digamos, accidental te obligan a protegerte como cuestiones como Pegasus, que puede ser un nivel alto de DNS y de ahí para arriba, normativas como Tempest, que son restringidas, que son para ámbitos militares, que claramente están hechas para eso, que existen desde antes de WhatsApp y antes del dispositivo móvil, que ya te protegían para que no te robaran información por ondas radio, que llevan a un nivel bastante más bajo, y por suerte y por accidente también te protege de esta serie de cosas en ciertos ámbitos. Las empresas como tal, las empresas de a pie, no. En empresas tecnológicas muy buenas aún les vamos recomendando que se pongan un antivirus. Así estamos. La conversación de Pegasus está muy lejos aún en muchas de ellas, menos las que tienen una propiedad intelectual muy específica, y hablamos ya de automoción o sectores críticos similar. Pero lo más curioso es que en la otra cara hay un mercado enorme para todo lo que son las herramientas de escucha activa. Para este año, creo que la previsión de cierre del mercado estaba en 2.000 millones de euros, un poquito más de 2.000 millones de euros. Para escucha activa legal, quieres decir, Escucha ¿no? activa legal. Vale, vale. La ilegal creo que factura un poco más. Claro, esa no la vemos. ¿Vale? Hablamos de legal, de lo que viene el EY de turno y nos audita la empresa y que lo hemos vendido legalmente. ¿Vale? La ilegal posiblemente mueva más. Estamos hablando que ese mercado tiene una previsión de crecimiento para el 2030 de 1 por 10. Con lo cual hay una demanda seria sobre todo esto. Y es normal que haya una demanda seria cuando cualquier traficante de la esquina puede tener Signal en su móvil y comunicarse de forma segura. Claro que hay demanda, porque del otro lado hay un cierto abuso de tecnología para otras cosas que no son... A ver, Claudio, pero si los malos ponen 1 por 10 y las empresas, no sé, Paco, ¿qué están poniendo? Un menos 10, porque yo a veces pienso que es que tengo una frustración. En este país nadie invierte en prevención, salvo que esté regulado, ya tiene una crisis así de grande. Y de verdad, no sé, yo que vengo de unas emergencias, ahora en la comunicación de crisis, es que de verdad, o sea, soy un firme convencido que los fuegos se apagan en invierno. Yo no sé si tú tienes la misma sensación, o tú, Alonso, no sé. Sí, o sea, vamos a ver. El tema de la inversión, yo recuerdo, Paco, seguramente que también le ha pasado segurísimo, de estar en reuniones con consejos de administración y con, digamos, los que tienen que dar los OKs a las inversiones correspondientes, y yo veía temas de seguridad, de ciberseguridad y de seguridad, eran lo último de lo último de lo último. Los temas también, incluso si me apuráis, a veces incluso regulatorios, en algunos casos también eran como secundarios. Pero, insisto, somos muy de, si una norma me lo dice, no me quedará más remedio que hacerlo. ¿Pero por qué? Porque no has visto las barbas cortadas, entre comillas. En el momento que ves las barbas cortadas y ves lo sencillo que es hackear un teléfono a un alto directivo de una compañía, es algo muy sencillo. Lo ha dicho antes Claudio. Es muy, muy sencillo hacerlo. Creo que has dicho, Claudio, $50, ¿no? Por $50 al mes. Es muy fácil, de verdad. Muy sencillo contratar esos servicios para poder hacerlo. Claro, si no tienes absolutamente ninguna inversión, es que probablemente el tipo no te va a cobrar $50 al mes. Es que a lo mejor te dice, mira, es que es tan fácil, tío, hacerlo, que es que te lo doy casi gratis, o te lo doy a 5. Es que es muy barato, de verdad, el hacerlo. Entonces, el no tener o no prestar la debida atención a los temas de ciberseguridad y las medidas preventivas, como tú dices, para apagar el incendio en invierno, no cuando ya está ardiendo el bosque, primero, es mucho más caro el no hacerlo. O sea, no, sin comparación. A los hechos me remito, mucho más caro. Y segundo, es que muchas veces el bosque arde. Y cuando arde, se quema entero. No hay posibilidades de recuperar los pinos que han ardido, o el bosque que ha ardido, ¿no? Entonces, ¿cómo se solventa esto? Pues lamentablemente hay muchas compañías que solamente, y no estoy hablando de las muy grandes, ¿vale? Porque las muy grandes obviamente ya han visto las barbas propias en la mayoría. Claro, esas son las que sí lo hacen, o porque están reguladas o porque ya les ha pasado. Exactamente. O sea, sí, claro. O porque ya les ha pasado, a muchas les ha ocurrido.
El problema, y en España quiero decir, esas son una minoría, ¿vale? Del total, pero la mediana y la pequeña es que consideran que les queda muy lejos y mira, no es broma, ¿eh? Haciendo un tema de un proveedor, una historia, una obra que estoy haciendo en casa, lo llamo, oye, ¿qué pasa con los materiales y tal? Me tienes que pasar el presupuesto y me dice, una empresa pequeña, estamos hablando de una micropyme, y el tipo me dice, Alonso, es que no te puedo pasar el presupuesto. ¿Por qué? No me puedes pasar el presupuesto, ¿qué coño ha pasado? Que te voy a pagar, de verdad que pago. Es que no podemos acceder a los sistemas. Nos han hackeado los sistemas y tenemos todo bloqueado, un ransomware. Entiendo, ya le empecé a preguntar y me dice, un ransomware y es una micropyme. ¿Qué sentido tiene atacar a esa micropyme? ¿Vas a conseguir algo más que joderle a la empresa, al tipo? Pues probablemente no has conseguido nada. Probablemente no hay nada, voy a llamarlo de valor, ni probablemente vayan a acceder a darte la pasta. O sí, no tengo ni idea, ¿vale? Del rescate. Pero lo que quiero decir es que ya toca a todo el mundo, a todos, ya nos afecta a todos. Ya es algo que creo que a mi juicio deberíamos primero, digamos, a nivel gubernamental y a nivel, digamos, ahora, de hecho, con los fondos de cohesión, o sea, los fondos Next Generation derivados del tema del COVID, debería hacerse una inversión potente, pero una inversión de verdad, una inversión con retorno, no para hacer papelitos, como digo siempre, ni para que tenga una inversión, un retorno de verdad y unas medidas eficaces de verdad en aquella masa más mayoritaria de empresas en España, que son las micropymes y las pymes. Bueno, Eso es un buen... Sí. Estabas comentando el hecho de que muchos no se adecuan la normativa aunque la ven, que no toman medidas aunque ven que pasan cuestiones, que no invierten. Es que no hay que ir tan lejos. Hemos tenido que rescatar y negociar rescates para ransomware para empresas que no tenían ni siquiera copias de seguridad. Y algunas que tenían las copias de seguridad, pero las tenían en la misma red con los demás sistemas y las cifraron igual. Una cosa tan que le decimos a un montón de clientes de, oye, haz una copia de seguridad, llévala a tu casa en un disco y la tiras en un cajón. Hazlo cada 6 meses, cada año. Y el día que te pase, me invitas a una copa. Tío. Y ya te has salvado. Es que tal como es. Pero es que luego hay gente, y no voy a nombrar a nadie por aquí, por la sala, porque he visto unos cuantos nombres, que no les hace falta pagar los 50 euros para comprometer un teléfono móvil. No mira, no de Juan. Que incluso intentan advertir a estas empresas, oye, que estoy viendo tu escritorio remoto desde internet, que lo tienes sin proteger, y la empresa en vez de hacer algo arremete contra el quien se lo ha avisado. No hay ni siquiera una buena política de reportar estas cosas y no estamos concienciados de estas problemáticas de ninguna manera. Es más, mucha gente aquí tiene miedo a reportar estos problemas porque piensan que les van a denunciar y van a ir contra ellos. ¿Qué ha pasado? Y ya ha habido casos documentados. No es muy complicado de encontrar tanto de temas de transportes como empresas pequeñas que han demandado a alguien porque les ha reportado un fallo. ¿Qué hacen entrando ahí? Soy investigador, tengo curiosidad. Si aquí me pone pared recién pintada, voy a tocar. ¿Está seco? ¿No está seco? Mira, yo veo una etiqueta de algo que pone 100% seguro, lo primero que hago es desmontarlo. Lo siento, es de formación profesional, ¿no? Y es que te diviertes mucho con estas cosas. Y para contestar también un poco la pregunta de Juan Arce, que nos lo ha lanzado por ahí por las preguntas. Sí, ¿qué ha preguntado? Cuéntanos. Nos pregunta cómo se hace una captura de teléfonos móviles basado en un TDT con un sintonizador TDT. Hay por ahí experimentos y hay gente que se divierte mucho con el tema de radio, como decían, el tema más de militar y similares. Inicialmente protegían la capa de radio, porque al final los teléfonos móviles van por una serie de ondas radio, en este caso, unas bandas radio, que hay que proteger también. También tiene que haber un cifrado, ¿no? El cifrado de comunicaciones en tránsito y demás. Y es que en ciertas bandas aún, o en ciertos protocolos, como el 2G, no hay un cifrado. Es decir, lo hay, pero se rompió hace 25 años. Y, por ejemplo, con un TDT de 5 euros que te lo compras en cualquier sitio y un portátil, y no tantos conocimientos, hay tutoriales que algunos hemos liberado por ahí un poco por despecho al tema. Bueno, cuidado, no hagas demasiado tutorial a ver si así le vas a meter en un problema. Capturas todos los SMS que van por tu jardín, literalmente, ¿no? Y cuestiones por el estilo. Al final hay tantas vulnerabilidades en este sentido
y es tan fácil y tan barato hacer el mal, que ya no es una cuestión de Pegasus, es una cuestión de lo más básico de políticas y de un análisis de riesgos, donde en muchas ocasiones los análisis de riesgos ya no hace falta, ya no son suficientes hechos desde el punto de vista de una sola persona. Hace falta un equipo multidisciplinar que entienda un poco la arquitectura, la casuística de negocio y que vea los demás riesgos, también reputacionales, pero también de tecnología, también de una copia de seguridad, por ejemplo, es como un gato de Schrödinger. Hasta que no intentas restaurarla, no sabes si va a funcionar o no. ¿Vale? Entonces, todos estos aspectos que son típicos también, pues hay que verlo para toda parte de infraestructura también. Oye, y si yo hago todo por SMS, como segundo factor y mando las contraseñas por SMS, pues muy mal. Alguien que se pone delante de la empresa con un TDT de 6 pavos, pues te las escucha igual. Y eso, menos que seas un poquito rebuscado o friki, es muy complicado ver esos riesgos también. ¿Vale? Oye, Paco, una cosa que ha dicho Alonso, que ha sacado aquí los Next Generation, si sumásemos Next Generation y un poquito más de regulación desde la Unión Europea, teniendo en cuenta que el lío, bueno, pues afecta a España, pero afecta a todos, y lo hemos visto con Macron, etcétera, ¿no? Y ahí tenemos a los rusos que no paran, en fin, ¿no sería esta la vía para conseguir que finalmente, que si no es porque entre los que estamos aquí y otros generemos la cultura de prevención, pues lo hagamos desde el punto de vista regulatorio, pero no solamente en el ámbito de los sistemas? Es que yo creo que hay más cosas que hacer, o esto hay que tirar la toalla y olvidarse de esa vía. Un momento, por favor. No, tirar la toalla no, es muy complicado y lleva tiempo. Y bueno, yo creo que cuando dices que regulación, nos vamos a hinchar de ver regulación en los próximos meses desde Europa. Para aquí en España hemos tenido el esquema nacional de seguridad la semana pasada, pero en Europa falta ahora mucho que venga la Directive, va a venir la EMA, la EDSA, va a venir la normativa relacionada con 5 y 6G, luego vendrá inteligencia artificial, luego vendrá tecnología cuántica, es decir, muchísima normativa ahora relacionada con temas de tecnología que afecta a la seguridad de la información. Y el problema va a ser intentar procesar todo eso, ¿no? Al final somos humanos, somos trabajadores, somos ciudadanos, somos padres y conseguir esta cultura de ciberseguridad, que es muy fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo. La regulación efectivamente es un elemento clave en todo esto, ¿no? Pero no basta solo con tener la normativa, sino sobre todo lo que tenemos que conseguir es la implementación de esta normativa en este día a día de las empresas, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahora yo creo que ha funcionado mucho el discurso del miedo, pero yo creo que tenemos que empezar a cambiar un poco la tendencia, ¿no? Y empezar a creernos esto, a darnos cuenta de que esto pues sí que puede tener este retorno, que al final es un tema también de buena imagen, de responsabilidad social corporativa, de buen gobierno. Es decir, hay muchos otros elementos que al final nos permiten sustentar un poco la implantación del tema de la ciberseguridad sin siempre tener que estar actuando de, me van a robar, me van a entrar, me van a escuchar, que también, y eso siempre hay que ser consciente de ello, pero no podemos siempre estar actuando, siendo reactivos en función del miedo, sino que creo que tenemos que empezar a trabajar desde otra perspectiva, ¿no? Pero Pegasus ahí ayuda, Paco, ahí ayuda a Pegasus a concienciar, es un antes y un después, o como la velocidad de la información y una noticia sucede a otra tan rápido, dentro de un mes ya no nos acordamos de nada, el gobierno tiene otra crisis, nadie te pone el foco en esto, o resulta que los rusos han invadido Finlandia, yo qué sé. Sí, no, yo creo que el punto de inflexión fue WannaCry. Yo creo que desde ahí sí que se notó un cambio de actitud, tanto por los poderes públicos como por el sector privado en particular, sobre, oye, esto ya está aquí, ¿no? Y a partir de entonces, pues bueno, la estrategia de ciberseguridad ya existía, luego se renovó y han ido saliendo nuevas normativas y todas las normas prácticamente que vamos viendo ahora, todas incluyen ya alguna referencia, algún guiño al tema de la seguridad de la información, de la tecnología o de la concienciación, de ahí se deriva la responsabilidad, ¿no? O sea, al final es también hacer responsables, nunca mejor dicho, a las compañías de las cosas que les pueden ocurrir, ¿no? De la misma manera que nosotros a nivel ciudadano nos responsabilizamos también de determinadas cosas, de pagar nuestros impuestos y de hacer otras cosas, pues las compañías también, la regulación les ayuda, o sea, no es que vengan a fastidiar ahora al legislador, sino que efectivamente se ve lo que está ocurriendo y hacia dónde van las cosas, y de lo que se trata es de ir preparando también al tejido empresarial para este nuevo escenario que si no estamos preparados va a ser absolutamente demoledor, ¿no? Claro. Y yo creo que los hechos están ahí. No obstante, una cosa, o sea, yo creo, completamente de acuerdo, Paco, pero yo creo que si algo tenemos en Europa es regulación. Y a mi juicio,
esto no es un problema solo de regulación, es un problema de concienciación, de que De cultura de yo prevención. lo he visto y seguro que tú también lo has visto, de compañías que han sido hackeadas, y no hablo de cripto, o sea, de cripto, digo, de ransomware, sino hablo incluso de escuchas, ¿vale? De temas de secretos industriales, fugas de información, etcétera. Es en ese momento cuando se dan cuenta que todo lo que le venías diciendo desde hacía muchos años y pasaban de ello, se materializa. Claro. Se materializa cuando les cuesta millones de euros el poder solventarlo, si es que pueden solventarlo. Porque Bueno, hay y a nivel algunas ocasiones. reputacional, como trascienda, tremendo. Entonces, Tremendo. o sea, la regulación es fantástica, pero yo creo que de verdad que en Europa pecamos de primero hacer las regulaciones y después nos creemos que las regulaciones todo el mundo las va a cumplir de la noche a la mañana porque sí. Y nos lo demuestra el propio Esquema Nacional de Seguridad que has nombrado antes. 2010. Miremos las estadísticas de quién está cumpliendo NS en este país. Los mismos que lo redactaron, algunos no lo cumplen. Eso yo creo que es un tema de verdad no es una falta de regulación o de una mala regulación, que es muy buena. Es un problema a veces también de medios, de dotar de medios, concienciación, de entender que si no lo tienes, haya una norma o no que te obligue a hacerlo, si no lo tienes, te van a crujir, literalmente. Y si asumes el riesgo de que te crujan, perfecto, no hay ningún problema, asume el riesgo. Pero después no te quejes. El día que no puedas operar o el día que te cueste millones de euros poder volver a operar, no te quejes. Yo creo que es una situación, no sé, o sea, yo creo que no es un tema de regulación, o al menos no hoy, o al menos no hoy en día, que ya hay cierta regulación suficiente, a mi juicio. No, yo creo que sí, porque yo creo que la última frase que decías, bueno, no estoy de acuerdo con ella. Es decir, no es que asumes el riesgo y ya está, es que como el impacto que tiene eso afecta a todos y afecta a la globalidad de la sociedad, yo creo que la regulación es indispensable, porque no podemos dejar a la decisión de la gente asumir este tipo de riesgos, porque no es un tema económico privado. que solo le afecte a Y ellos. porque no se autorregulan, ni se conciencian, ni se anticipan. O sea, Bueno, ese es un tema interesante que yo vengo fomentando hace mucho tiempo, pero bueno, pues no quieren. no quieren. Entienden, no les va bien, requiere esfuerzo, cuánto trabajo. Entonces, como siempre, si entendemos cómo funciona la industria es esto. O sea, a mí cuando me obliguen lo haré. Y eso es una política que me parece muy, muy equivocada, ¿no? Pero todos la conocéis. Es decir, vamos de mínimos. Estoy obligado a hacer esto. Pero no se trata de que te obligue siempre el legislador a hacer las cosas, que tú también tienes que ser consciente de si debes hacer algo más de lo que te pide el legislador, pues porque la norma es antigua o por lo que sea, pues me da igual. Al final es tratar de hacer bien las cosas y eso tiene que haber un soporte regulatorio, sobre todo no porque exista una norma, sino porque te sancionan si no la cumples, ¿no? Y yo creo que es cuando la gente también es un incentivo para seguir un poco esas indicaciones, ¿no? Si no hay sanción o no hay inspector, pues ¿por qué lo haces? O sea, ¿cuál es el motivo que te lleva? Al final nos elevamos siempre pues, a esto, a la responsabilidad social y tal, y a continuidad de negocio, como si no fuera importante. Pero claro, al final cuando tú les explicas a los empresarios de, oye, que va a venir un señor a invertir en tu compañía, y si tú no le demuestras que eres resiliente o que eres ciberseguro, se va a ir a invertir a otro o a otra, entonces dicen, ostras, ¿de verdad? Claro, o sea, los fondos de inversión que vienen a España, ¿qué es lo primero que te preguntan? Claro. Muéstrame, ya me da igual el inmueble en el que estás, o la oficina, me da igual. O sea, Ahí BlackRock habrá echado una mano, ¿no, Paco? Es decir, presionando los criterios allí, aunque ahora estamos leyendo que parece que les preocupa mucho o menos lo del medio ambiente, pero efectivamente los fondos de inversión están también marcando un poco el paso de la responsabilidad empresarial, ¿no? Claro, absolutamente, como ocurre con el medio ambiente, con la sostenibilidad. Pues lo primero que te preguntan es por la ciberseguridad. Claro, si viéramos todas las condenas que ha habido a miembros de órganos de administración en España por no haber implementado medidas, que ninguna. Entonces, si no existe esa espada de Damocles, pues la gente cuesta mucho que reaccione, porque lo estamos dejando, pues eso, haz tú bien las cosas que tu competidor las hace mal, entonces te va a decir, no, entonces yo no soy tonto, quiero decir, yo no voy a ser menos competitivo que los demás. Entonces yo creo que tiene que ir todo acompañado, es decir, acompasado. O sea, hay regulación, pero tiene que ser exigible, tiene que ser aplicable, tiene que ser realista. Es decir, es un tema muy complejo. Es decir, cumplir, efectivamente estoy de acuerdo con Alonso que dictar normas al tuntún no tiene sentido. Y para eso hay estrategias, ¿no? Tenemos que saber a dónde vamos y ir dando pasos, pero que efectivamente se exija que esos pasos se vayan dando.
Sí, Perdón. tiramos. Yo creo, Paco, justo que has dicho una cosa que yo creo que es muy interesante, el tema de los fondos, ¿vale? Por buscar un poco el paralelismo, en materia de cumplimiento normativo, en compliance, no hablaba ya de técnico en seguridad, es cierto que yo creo que han hecho mucho más los fondos, sobre todo norteamericanos, británicos, los fondos internacionales principalmente. Cuando vienen a comprar empresas, lo primero que piden es temas de anticorrupción, temas de, bueno, entre otras cosas, te piden esto. Y si no lo tienes, lo que tú has dicho, me voy al de al lado. Que sí Bueno, lo las tiene, americanas ¿vale? sí te lo piden. Sí. Las norteamericanas todas, las británicas prácticamente todas, los checklists de las DUs siempre. Entonces, en el fondo, yo creo que es casi mejor, no sé cómo llamarlo, elemento de promoción, digamos, de implantación en este caso hablando de seguridad, de temas de ciberseguridad y aumento, digamos, de las capacidades de resiliencia, precisamente ese, ¿vale? Porque también es cierto que cada vez más estamos más expuestos a inversores extranjeros interesados en nuestras compañías, en nuestras tecnologías, y eso puede ser un argumento perfecto, ideal para lograrlo, que se está utilizando ya, de hecho. O sea, se está utilizando bastante ya por parte de las compañías, de los inversores sobre todo. Claro, pero el fondo Bueno, americano te pregunta eso porque si no se preocupan por el tema de bribery y de toda esta cosa, es que acaban en la cárcel. Claro. Entonces dices, oye, pues entonces lo voy a hacer y lo voy a intentar hacer bien, ¿no? Claro, ellos sí tienen esa presión. Si no esa presión no existe, es verdad que la gente al final, pues bueno, es más difícil hacerles cumplir y hacerles entender, oye, que tu negocio puede acabar cerrando, como ha pasado en muchas ocasiones, ¿no? bueno, Pero todas estas ahí ya, diligencias Eso iba a decir que también, como no metas bola, Claudio, aquí nuestros queridos colegas también, letrados no te dejan, ¿eh? no, pero es que tengo para ellos, porque lo he visto en muchas empresas que han pasado estas diligencias justamente por inversores americanos y demás, y han contestado con exes diciendo a todo que sí. Y como es el espíritu anglosajón de tu palabra vale, han dicho a todo que sí. El día que haya un incidente y resulte que no, esa operación no solo se va a caer, sino se les va a pedir daños y prejuicios por un documento que han dicho a todo que sí. Y Responsabilidades y garantías. más de lo mismo pasa con los seguros de ciberriesgos. He visto a un montón de gente que ha cogido el checklist del seguro y ha dicho que todo que sí, no tenía ni antivirus, no tenía casi ni teclado, por decir algo. Entonces, se van a convertir en situaciones bastante curiosas con este tipo de contestaciones. Pero volviendo un poco al tema Pegasus, yo tengo ahí una duda bastante curiosa entre el negocio de cómo avanza y al mismo tiempo tenemos que regular ciertas cosas. Otros sitios del mundo donde vi una comparativa entre lo que ha multado la EPD y la CENIL el año pasado, y la CENIL ha multado sumamente más que la EPD. Eso no es un driver de negocio para que muchos más negocios vengan a España porque les multan menos. Una gran pregunta, ¿no? Y volviendo al tema de Pegasus, en España, por suerte, la Constitución, en el artículo 8, sí creo, la última vez que me la leí estaba por ahí más o menos, hablaba del derecho de la intimidad que estabas comentando antes. 18. 18, Artículo 18. me quedé 10 más para abajo. Para que veas que no tiro de Google. Básicamente habla del derecho a la intimidad, pero muchos otros países, y os voy a hablar de uno muy divertido para no irme muy lejos, Australia, no tiene esa carta de derechos. Con lo cual una regulación, igual que tenemos en el Esquema Nacional de Seguridad, que más allá de confidencialidad, integridad y disponibilidad, nos habla también de la trazabilidad y la autenticidad, que te obliga a tener estas cuestiones y que te obliga a respetar en cierta medida todo lo que haces a nivel legal también, en seguimientos con Pegasus y demás, y a quién vas husmeando internamente, pues en Australia no lo tienes. ¿Qué impide cómo nos protegemos realmente, mi gran duda legalmente, de alguien que nos espía desde Australia? ¿Eso qué es un acto de guerra o en qué extremo acaba eso? Pues a mí no me acaba de entrar en la cabeza. Ese es un misil hipersónico desde Australia. Pues, ¿qué es esto? Un Super Pegasus desde Australia. Por cierto, Claudia, a mí hay un tema que me preocupa, porque ya visto que esto de la prevención es que no tenemos remedio, o sea, ni nos regulen ni no nos regulen, o sea, hasta que no pase una gorda nadie va a hacer nada, o sea, nadie pone un extintor en su casa o tal, vamos, hasta que no se la quema la cocina. Pero hay un tema que está ahí encima de la mesa,
que creo que a todos nos ocupa y nos preocupa, que es que caminamos a paso firme hacia el metaverso, ¿no? Y entonces a mí me planteo si las empresas, vale, evidentemente las empresas van a estar ahí, van a intentar liderarlo, ocupar su espacio, van a invertir trillones, millones. Ahí tenemos a Facebook Meta ahora convertido en otra cosa y supongo que España, no sé si con los Generation o en algún momento, pues también entrará. La pregunta es, ¿vamos a ser aún más vulnerables? Imagínate que a día de hoy estamos monitorizando las comunicaciones que hay, que es, digamos, un canuto que mueve aprox unos 3 metros cúbicos de agua por hora. Porque estamos intercambiando, sobre todo, pues este webinar algo de vídeo, pero el chat está en texto, las páginas web siguen siendo contenidos bastante estáticos, con lo cual no pesa mucho. Si nos cambiamos todo al metaverso, donde es interactivo, donde hay mucha más información en vídeo, muchísima más información mucho más compleja, pues en vez de 2 metros cúbicos hora, por explicarlo de alguna manera, vamos a tener que vigilar posiblemente unos 80 metros cúbicos hora. Si no somos capaces de vigilar el canuto que tenemos a día de hoy, va a ser complicado y nos tenemos que acordar siempre y tener en cuenta que la administración pública y la legislación es un barco muy grande, muy difícil de virar. Es verdad que cuando vira arrasa, pero hasta que lo hace estamos expuestos durante un periodo bastante largo de tiempo, ¿no? O sea que pasamos de estar vendidos a estar metavendidos. Te voy a mencionar alguna que otra me ha gustado. Es el periodista que me que titulo rápido. Sí. Madre mía. Sí. Bueno, tremendo. Nos ha puesto por aquí Francisco Scausi, nos ha puesto un enlace del Mundo, de que efectivamente hoy Casteleiro, la nueva directora del CNI, ha hablado de una nueva etapa en el CNI reclamando una nueva orientación para asegurar las comunicaciones. Parece que hay un reconocimiento implícito de que hay que hacer algo más de inversión, ¿no? No solo las empresas, sino que nuestros propios espías deben ponerse un poco al día. Igual, Claudio, tienes que ir a darles una charla sobre metaverso también. Prefiero que no. No sé. Había aquella maldición china que decía que vivas en tiempos interesantes, guerras, pandemias y demás. Que todo lo que cumpla se desea, que todo lo que deseas se cumpla, que al final te quedas aburrido en la vida sin nada que hacer y que los que estén en poder conozcan tu nombre. Prefiero que no. Prefiero quedarme con empresas un poco más privadas. Alonso y Paco, vosotros que estáis muy bien relacionados, tienen que hacer mucha inversión en el y hay alguno de vosotros que ha pasado por el gobierno. Tenemos que hacer mucha inversión en este país, en la administración, para ponernos al día. Bueno, si vemos lo del SEPE, pues te diré que sí, claro. No siempre la tecnología, es decir, somos cautivos de la tecnología, es decir, nunca, si no la dejas nunca, vas a tener que estar constantemente invirtiendo en ella, especialmente en el área de ciberseguridad, porque cada vez hay más exposición, cada vez somos más vulnerables, las cosas, bueno, pues al final pasa el tiempo, se vuelven obsoletas, las versiones cambian, hay que actualizar cosas, hay que comprar nuevos sistemas, y cuando lo tienes todo bien y todo cifrado, aparece un ordenador cuántico que rompe los cifrados y ¿qué hacemos, no? Con lo cual, bueno, pues no podemos, esto es como una bicicleta, es decir, nunca podremos parar de pedalear y siempre que habrá que hacer inversiones. ¿Hasta cuándo? Pues, o ¿hasta dónde? Pues yo creo que al final hasta donde se puede, ¿no? Tampoco podemos estar siempre obsesionados con invertir en tecnología porque el negocio sigue funcionando con otro tipo de elementos, pero ya se ha convertido, de hecho, en un elemento fundamental. Entonces siempre hay partes presupuestarias, tanto en el sector público como en el sector privado, para dedicarle a la tecnología y para incorporar a lo mejor nuevos perfiles, pues de tipo director de ciberseguridad o directores de seguridad, o ahora el responsable de seguridad de información, que se regulará también en breve. Bueno, pues poco a poco es ir creciendo hacia esa dirección, de manera que la seguridad se convierta en parte del negocio, como otras áreas han acabado, como la prevención de riesgos laborales o la auditoría, ¿no? Lo son, pues la seguridad también acabará siéndolo, y eso requiere efectivamente inversión, pero bueno, como cualquier otra cosa, tampoco le veo mucho problema, no le veo opción, mejor dicho. Luego los fondos está muy bien, pero también es verdad que es una solución muy temporal, que no tiene solución de continuidad. Y yo creo que debemos enfocar todas las estrategias corporativas y las estrategias públicas también a tener en cuenta que una parte del presupuesto tiene que ir desviada a esa inversión, yo no digo un gasto, sino a esa inversión en seguridad, sin duda. Fíjate que yo al final, según lo veo,
y al menos a mis clientes así lo digo, mira, estáis expuertos, mega vendidos, como diría Claudio, y es que nos queda más remedio que vaciar los cajones de mierda y llenarlo de valores. Ya está, se ha acabado. Se ha acabado lo que hacías hace 10, 15 años, ya no se puede hacer. El propósito corporativo no puede ser güero, vacío de contenido, tiene que estar basado en valores de verdad, demostrables, no solo en el cumplimiento de la legalidad, sino un estricto compromiso ético. Y al final creo que esa es la mejor prevención para todas las compañías, ¿no? Más allá de que, bueno, te pueden hackear, dañarte el negocio, pueden robarte tus secretos, puede haber mucho daño. Pero si has hecho las cosas bien y todo esto trasciende, tu empresa va a poder recuperarse. La reputación va a estar en una situación buena y el daño en el negocio va a ser menor. Yo creo que ahora mismo no queda otra solución, viendo el panorama que tenemos y la vulnerabilidad tan alta que hay, que refundarse el valor es el que no los haya tenido, pero de manera inmediata. No sé, Alonso, si tú coincides conmigo en esto. Sí, sí, sin duda. Y el del tema de la inversión, o sea, yo de verdad que soy, ya me conoces que soy bastante políticamente incorrecto y digo las cosas a lo bestia en muchas ocasiones, pero vamos a ver. Antes del SEPE, que lo has dicho tú antes, Paco, antes de lo del SEPE, el gobierno lanza una estrategia para buscar poco más que voluntarios que se apunten para ayudar en materia de ciberseguridad al Estado. Pero estamos locos, de verdad, en serio, de verdad, que estamos luchando contra absolutos ejércitos, no solamente de países, sino de mercenarios a cambio de pasta, de muchos millones de euros y de muchos intereses cruzados. No podemos, de verdad, somos el país OTAN, el penúltimo país OTAN de inversión militar, de defensa. Estamos, de verdad, peor que muchos de los países de los que todos en nuestras cabezas nos pensamos que son inferiores a nosotros. Están muy por encima porque acaban de recibir importantísimas inversiones norteamericanas militares. Y cuando digo militares no me refiero solo a cañonazos, me refiero a inversión también militar en inteligencia, servicios de inteligencia y en tecnología y en cibertecnología, vamos a llamarlo, ¿no? De seguridad. Vuelvo al mensaje que decía anteriormente. Creo que no estamos siendo conscientes de lo que tenemos enfrente ahora mismo. Creo que no estamos siendo conscientes y creo que vivimos en el mundo de la tranquilidad post Segunda Guerra Mundial todavía. Y no es así. Y no es miedo, de verdad. No es querer generar una alarma. Simplemente hay que ver los hechos, lo que se está viendo. Lo estáis viendo hoy. Estáis viendo que Finlandia está diciendo que ok a la OTAN por procedimiento de urgencia y el otro está diciendo ok. Eso sí es una amenaza directa para mí. Y ya lo he advertido, si hay amenaza directa contra mí, actúo. Insisto, creo que debemos ¿A qué cambiar. esperamos? Sí. ¿A qué esperamos? ¿A qué esperamos? ¿A que llegue el primer bombazo? ¿A que llegue la primera denegación de servicio y caiga la primera infraestructura crítica y no vaya la electricidad? ¿O empecemos a ir, que la energía vaya digamos, y además en invierno, que es cuando mola hacer esto, porque ahora pues igual. Es que, o sea, yo de verdad, en serio, que no es que yo sea un tío alarmista, créanme que no lo soy, de verdad, pero creo que la situación no es la más idílica posible, y que hay que decidir ya de una vez si efectivamente nos tomamos en serio esto y esas normativas como tenemos NS, que como decíamos que era vital, efectivamente se implanta, pero tendrás que dar medios a las organizaciones públicas y privadas para que lo implante eso. ¿De dónde sacan los medios para implantar un nivel alto de NS? Claro. 800 y pico controles de seguridad, de los cuales llevan hardware y software de alto nivel, con altos costes asociados. ¿De dónde sacan pasta para hacer eso? Las propias administraciones muchas veces no es que no quieran no hacerlo, es que no tienen medios para hacerlo. No tienen dinero, no tienen presupuesto para poder hacerlo. Queridos colegas, nos acercamos al final de este webinar y por no cansar mucho a la audiencia, me gustaría que acabáramos y ya le damos después la palabra a Ángel para que cierre, que cerramos cada uno de nosotros con una frase, con una idea de resumen, y como esto suele ser un atraco y para no haceros mucho fastidio, pues si queréis digo yo la mía primero y luego ya vamos Paco, Claudio y Alonso cerrando cada uno con su idea, ¿no? Y yo vuelvo a insistir en lo que he dicho antes, que es lo que siempre digo, cuidemos la reputación y sobre todo nuestras comunicaciones, si no nos queremos perderlas con un solo WhatsApp. Y esto
creo que las grandes compañías de este país, pero también las medianas y las pequeñas, pues es que les concierne y deberían ocuparse ya de esto. Paco. Pues mira, me viene a la mente una frase de Julián Marías que decía que lo que más me concierne de España es que mientras muchos se preguntan qué va a pasar, muy pocos se preguntan qué vamos a hacer. Entonces yo creo que a lo mejor lo que tenemos que dejar de pensar es eso, que nos pueden pasar muchas cosas y empezar a ponernos manos a la obra para ver de qué manera podemos afrontar un poco estos retos que vienen del futuro desde el punto de vista tecnológico, evidentemente. Otros también, pero tecnológicamente nos quedan muchas cosas por ver todavía. Claudio. La tecnología ha hecho un cambio, ha motivado un cambio brutal en soberanía, porque al final dependemos de terceros de una forma excesiva, que al final no sabemos ni siquiera lo que nos cuelan en lo que nos venden. Y tengo que estar de acuerdo, que no siempre lo estoy con los americanos, en el sentido de qué es lo que compramos ahí fuera de la OTAN, y con razones y con evidencias en muchas ocasiones. Y también nos ha cambiado mucho la forma de vivir, de interactuar, de preocuparnos de los daños a la reputación, y que estamos aún con muchas cosas por venir, no todas agradables. Muchas de ellas quizás nos van a ayudar con nuestro concepto de democracia y de bienestar, porque también gracias a la tecnología han cambiado hasta las escalas sociales, donde un ingeniero ahora es más valorado que un funcionario público, cosa que ha cambiado en los últimos 40 años mucho. Y que no vamos a, igual que con cualquier otra cuestión, no va a dejar de sorprendernos tanto para bien como para mal. Eso de que la tecnología ha llegado a sus límites es una cosa que ya no existe, ¿no? Muchas cosas por vender, o sea, metavendidos. Alonso. Bueno, nada, o sea, yo insisto, yo lo has dicho antes, Paco, pongámonos manos a la obra ya. O sea, Pegasus no es más. Pegasus lo hemos conocido hoy, lleva usándose tecnologías semejantes a Pegasus desde hace muchísimo tiempo. Y a mi juicio, en ocasiones, muy bien utilizadas y con unos efectos muy positivos para todos. Y como digo siempre, cuando viene de servicios de inteligencia y son los propios nuestros, son aquellos de los cuales mejor no enterarnos de lo que hacen, pero sí disfrutar de los beneficios que disfrutamos, ¿vale? Derivado de su hacer. Y si alguien se ha pasado de la raya, que se le aplique la normativa y la justicia en todos sus elementos. Así de simple, como ha pasado en el pasado, y ya ha ocurrido en el pasado, en este país ya ha ocurrido, como ocurrió en su momento, que vuelva a ocurrir otra vez y tiene que ocurrir. Y, insisto, quitando ya la parte política, la mera parte puramente política, que no es de lo que va esto hoy, creo que también tenemos que ser conscientes de la imposibilidad, lo que tú has dicho antes, Claudio, estamos vendidos, la imposibilidad de una protección total y absoluta. Y eso va también asociado a la necesidad de una inversión real para poder hacer, como decía Paco. Si no tenemos medios para poder hacer, difícilmente vamos a poder hacer. Queridos colegas, ha sido un auténtico lujo y un placer compartir con vosotros esta charla, creo que tan necesarias, y desde luego muchísimas gracias a ESIC por la iniciativa tan oportuna. Don Ángel Cruz, todo tuyo. Muchas gracias. No te oímos. Estás en mute, creo. Parece que tienes algún problema con el micro. El micro, sí. Nada, no te oímos. Pues si os parece... Pues si quieres cierra tú, Lloris, en representación. ¿Me oís ahora? Ahora. ¿Me habéis conseguido oír ahora? Bueno, Ahí ahora. estás, Ángel, todo Prueba tuyo. superada. Máquinas del demonio. Que un par de cosillas simplemente. El año pasado, en enero, el gobierno aprobó 11.000 millones de euros para la digitalización de la administración. Estamos en mayo. Todavía no se ha hecho nada. Era para 11.000 millones de euros hasta el 2025. Año y medio después todavía no se ha conseguido hacer nada. Eso es una parte. Y
la otra, pues eso, que ahora andamos un poquito fastidiados con el tema de los datos y la seguridad, pero que si no ponemos nosotros mismos nuestros propios medios, porque nadie es tan poco importante como para que nos lo ataquen. Y nada más, señores, muchas gracias a Luis, Claudio, Paco, a Alonso, y volveremos a vernos por aquí. Joris, también muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que habéis hecho un ratito por aguantarnos, que no es poco, yo he aprendido bastante y es muy interesante.